Entonces hay muchas soluciones al frío, pero lo que yo critico, y aprovecho este espacio estupendo de Exitosa y desde el campo, es que no se hace nada, sobre todo desde el Estado, porque aquí los más sufridos son los pobres, ¿no? Entonces, la serie es así: lluvias y huaicos de diciembre a abril. Nosotros lo comentamos contigo. Ahora entramos, ¿no? Julio hasta agosto, incluso desde el mes pasado hasta agosto, vamos a hablar de heladas, y solo de heladas, y lo vamos a lamentar, lo vamos a diagnosticar, pero no se hará nada al respecto. Y después, de septiembre a noviembre, como todos los años, hablaremos de sequía. Claro, todos vamos a estar desesperados esperando el inicio de la temporada de lluvias, y por supuesto no va a llover. En septiembre nunca llueve, en consecuencia se va a hablar de sequía. Y el Estado lo único que va a hacer es declarar en emergencia en la época de lluvia por lluvias, en la época de helada por heladas, y en la época de sequía por sequía, pero no hará nada al respecto. La verdad que es una crítica que yo le hago al Estado, que lo único que hace es describir la situación sin hacer nada al respecto, Manuel. Así que un comentario crítico esta mañana. Desde el campo, con Fernando Silloni. Bienvenido, Fernando, buenos días. Buenos días, Manuel. Entramos a julio y acuérdate de mí, las noticias más recurrentes será el frío bajo cero que hay en algunos lugares de la sierra, incluso algunos friajes en la Amazonía, sobre todo en la Amazonía del sur, en Puerto Maldonado, en Madre de Dios, se producen estos fenómenos. Pero el más dramático es el que ocurre en la sierra, sobre todo en la Sierra Sur, frío bajo cero terrible, donde los niños y los adultos son los más sufridos, ¿no? Las enfermedades pulmonares, las neumonías, muertes incluso son muy frecuentes en estas épocas del año. Los animales sufren mucho de frío también, inclusive los cultivos. Las heladas son un enemigo de los cultivos. Cuando un cultivo se hiela, se muere, ¿no? Al interior de los tallos y las hojas fluye la savia, y cuando ésta se congela, la planta se muere y se pierden los cultivos. Realmente los daños por frío bajo cero son terribles, repito, para los humanos, para los animales y para las plantas incluso. Lo que a mí me desconcierta, Manuel, es que para todo eso hay solución, ¿no? En el caso de las personas, de los seres humanos, existen viviendas calientes, ¿no? El doble techo, con cosas muy sencillas. El doble techo es muy bueno para aislar el frío. El techo de calamina puro, en contacto con la atmósfera, es helado, eso es terrible. Un doble techo ayuda a calentar el interior de la casa. El adobe y el tapial, por más que parezca material ancestral, es un buen aislante y eso es bueno para controlar el frío. Por supuesto, la ropa térmica. Hoy día la tecnología ha hecho pues unas casacas, unas frazadas muy livianitas que abrigan muy bien, en vez de la ropa pesada y las frazadas pesadas que usábamos antiguamente. En el caso de los animales, no hay otra medida que los cobertizos. Los cobertizos, que son estos espacios techados donde los animales se cobijan y se abrigan entre ellos y pasan más o menos bien las épocas frías. Y en el caso de los cultivos, aparte de invernaderos, que es para tener frutas y hortalizas en época de frío, pero en la agricultura abierta, el agua, aunque parezca mentira, el agua a través de aspersores contrarresta el frío y evita las heladas. Entonces hay muchas soluciones al frío, pero lo que yo critico, y aprovecho este espacio estupendo de Exitosa y desde el campo, es que no se hace nada, sobre todo desde el Estado, porque aquí los más sufridos son los pobres, ¿no? Entonces, la serie es así: lluvias y huaicos de diciembre a abril. Nosotros lo comentamos contigo. Ahora entramos, ¿no? Julio hasta agosto, incluso desde el mes pasado hasta agosto, vamos a hablar de heladas, y solo de heladas, y lo vamos a lamentar, lo vamos a diagnosticar, pero no se hará nada al respecto. Y después, de septiembre a noviembre, como todos los años, hablaremos de sequía.
claro, todos vamos a estar desesperados esperando el inicio de la temporada de lluvias y por supuesto no va a llover, en septiembre nunca llueve, en consecuencia se va a hablar de sequía. Y el Estado lo único que va a hacer es declarar en emergencia en la época de lluvia, por lluvias, en la época de helada, por heladas, y en la época de sequía, por sequía, pero no hará nada al respecto. La verdad que es una crítica que yo le hago al Estado, que lo único que hace es describir la situación sin hacer nada al respecto, Manuel. Así que un comentario crítico esta mañana. Gracias, Fernando. Un fuerte abrazo y que tengas, por Fuerte supuesto, abrazo, excelente gracias. jueves.